10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, este domingo 22º del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Mateo 16 del 21 al 27, que es continuación del fragmento de la semana anterior, que habíamos titulado como la confesión de fe de Pedro. En este relato, Jesús continúa explicando qué significa que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y lo explica de manera clara y decidida, encontrando la confrontación con Pedro en este tema. Podemos dividir el Evangelio de este próximo domingo en dos partes. Propiamente la enseñanza, la profecía sobre su pasión, muerte y resurrección, y el encontrón, digamos así, con Pedro al respecto, y en segundo lugar, una serie de elogias o dichos sobre el seguimiento y la vida cristiana. Vamos con la primera parte. Para ello es necesario recordar que la semana anterior nos encontrábamos con la confesión de fe de Pedro, una confesión de fe perfecta. Simón Pedro le dice a Jesús: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Después Jesús valida esto, dando a saber que en realidad aquello que dice Pedro lo dice inspirado por el Espíritu Santo, es el Padre quien se lo ha enseñado. A continuación, Jesús parte de la profesión de fe de Pedro y explica más sobre su identidad. Desde entonces, comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho por causa de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Lo primero que llama la atención es la indicación temporal. Desde entonces comienza un segundo momento en la misión de Jesús. Hasta ahora ha trabajado por mostrar a sus discípulos una parte de su identidad, pero desde entonces, éxato, verbo argeo, comienza Jesús. ¿A qué? A mostrar, a enseñar. El verbo usado es el verbo deikniuo, que significa mostrar. Jesús comienza a mostrar, a adelantar en cierto modo. Marcos utiliza el verbo didasco, el verbo enseñar. Mateo utiliza el verbo mostrar como un adelanto de lo que sucederá. Jesús comienza a mostrar a sus discípulos lo que debe suceder. ¿Y qué muestra? ¿En qué consiste esta enseñanza? Consiste en lo siguiente. Muestra que es necesario que Él vaya hacia Jerusalén. Es necesario. El uso de esta palabra es recurrente en el Evangelio cuando Jesús habla de su pasión. No habla de su pasión como algo que sucede por casualidad. No habla de su pasión como algo inesperado, fortuito o que simplemente toca tolerar, pero hubiéramos preferido que no sucede. Habla de su pasión como algo necesario. Y esto es fundamental, porque si queremos conocer a Jesús, tenemos que saber que es necesario en su vida, o sea que es una parte esencial de su existencia, la pasión y la muerte en cruz. Entonces comenzó a mostrar qué cosa, que era deo, necesario, indispensable, algo sin lo cual no se puede vivir, ir hacia Jerusalén. Y polapathein, el verbo pasco, de donde viene el que significa sufrimiento, de donde viene pues pathein, padecimiento, pascua, ¿no? Pathein. Es necesario que él sufra mucho. Polapathein, es necesario que sufra mucho. Para nuestra redención es necesario que Jesús en Jerusalén, la ciudad santa, sufra mucho. Sufre mucho por causa de los presbíteros, de los ancianos, de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas. Sufre mucho por parte de aquellos que en principio deberían ser los principales líderes religiosos del pueblo. Sufre mucho por parte de ellos. Pero lo más importante es que va a ser asesinado. El verbo usado aquí es el verbo apokteino, pero lo más importante es que está conjugado en voz pasiva. O sea, Jesús no solo va a morir, sino que se le va a dar muerte. Va a ser asesinado, se le va a quitar la vida. Y al tercer día resucitará. Egerthenai, el verbo usado es el verbo egeiro, que significa levantarse, ponerse de pie, ponerse en pie. Entonces,
La enseñanza fundamental de este pasaje es que en la vida de Jesús, en el ser de Jesús, en la misión del Señor, es indispensable para conocerlo de verdad, saber que su pasión, su mucho padecer, su ser asesinado, su perder la vida y su resurrección son esenciales para conocerlo. Si no hablamos de estas verdades, no lo conocemos y nos quedamos, como recordábamos la semana anterior, en el ámbito de la opinión. Ahora, ¿qué ocurre? Una vez que Jesús manifiesta esto, Pedro lo toma aparte y comienza a reprenderlo. Lo reprende, epitimao, lo reta. Pedro lo reta a Jesús. Y cuando lo reta le dice, piedad, Señor, misericordia. Es algo como decir, por Dios no digas esto, ¿no? Por Dios, Señor. No puede ocurrirte esto a ti. No puede pasar que te ocurra esto. Pero Jesús, que está aparte con Pedro, o sea, Pedro ha tenido la buena voluntad, digamos así, de llevárselo aparte para retarlo. Jesús se gira hacia donde están los demás y le dice a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, ¿no? Opiso mu, yupage opiso mu, Satanás. Aquí el opiso mu, recordemos, que es la expresión que usa Jesús cuando llama a Pedro, cuando llama a Simón y Andrés. Deuto piso mu, pónganse detrás de mí y yo los haré llegar a ser pescadores de hombres, pero tienen que seguir a Jesús. Aquí Jesús le dice a Pedro, Pedro, anda detrás de mí, porque estás actuando como Satanás. No estás pensando como Dios, sino como los hombres. Hay tantas cosas que decir sobre esto, ¿no? La primera es que evidentemente en este momento en el que Pedro reta a Jesús, lo reprende, le llama la atención, lo trata como, diríamos en lenguaje vulgar, como a muchacho, ¿no? Lo toma aparte y lo reta y le dice 4 cosas. Pedro está perdiendo su lugar. ¿Cuál es el lugar de Pedro? El lugar de Pedro es detrás de Jesús, siguiéndolo. Jesús camina adelante, marca el camino y Pedro detrás lo sigue. Cuando Pedro lo llama aparte y lo reta, ¿qué está haciendo Pedro? Se está poniendo delante para indicarle a Jesús qué tiene que hacer, qué tiene que vivir. Cuando Pedro se olvida que su lugar es detrás siguiendo y se pone delante a querer mandar, siempre mete la pata. Siempre. Esto es una constante en la vida de Pedro. Aquí termina siendo él el reprendido, el retado por Jesús, pero sobre todo más adelante, cuando Jesús en la última cena le dice a todos que lo van a abandonar, que lo van a negar, que lo van a dejar solo, y Pedro dice, no, yo jamás te negaré, ¿no? Jesús está tratando de hacerles comprender por adelantado su debilidad, para que no pierdan la paz y la esperanza cuando caigan, pero ellos no lo ven claro, ellos no entienden. Y entonces Pedro toma la palabra y dice, yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a negar, no se pone delante. Y cuando se pone delante, Pedro se equivoca. Entonces efectivamente niega al Señor. Bien, entonces esto es una buena enseñanza. Siempre debemos ponernos atrás de Jesús. No enseñarle a Jesús cómo debe ser su vida, la historia, la iglesia, la doctrina, la existencia, sino seguirlo a Él y escucharlo. Pero lo que Jesús le dice a Pedro es interesante. Ponte detrás de mí, Satanás. Eres escándalo para mí. Escándalon, eres un escándalo para mí. Es decir, eres para mí piedra de tropiezo. Eres para mí ocasión de caer. ¿Por qué? Porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y aquí tenemos que caer en la cuenta de una segunda consideración sobre este versículo que me parece importantísimo. Nosotros tenemos que cuidarnos de no ser escándalo para los demás. Hay muchas formas de ser escándalo. La más evidente, también mencionada por Jesús en el Evangelio, especialmente en el capítulo 18 de San Mateo, en el que recuerda que es inevitable que vengan los escándalos, pero hay de aquellos por quienes vienen, más les valdría agarrarse una piedra de molino y echarse al mar, ¿no? Y se refiere al pecado, como nuestro pecado, nuestro hacer pecar al otro, inducir al pecado al otro, es causa de escándalo y nos hace muchísimo daño. Pero también hay otra forma de escandalizar, que es la que habla aquí el Evangelio, que consiste en propagar un pensamiento que no es según Dios, sino según los hombres.
cuando yo, como cristiano, como catequista, como sacerdote, a una persona de buena voluntad, de buena fe, a una persona que quiere pensar como Dios, en lugar de darle un criterio divino, le damos un criterio mundano, le estamos escandalizando. Si alguien quiere ser bueno, quiere ser honesto, quiere ser piadoso, y yo le digo, por ejemplo, no seas bobo, eso es para gente ingenua, ¿no? Tú tienes que ser sabido. Pues, ¿qué le estoy enseñando? Estoy diciendo que esa persona causa de escándalo, porque no le estoy ayudando a pensar como Dios, sino como los hombres. Bueno, los ejemplos podrían ser muchísimos, pero aquí hay una llamada de atención para todos nosotros, para todos los cristianos. Ayudar a los demás a pensar siempre no como el mundo, no como los hombres, sino como Dios. Bueno, y entonces, a partir de este episodio, recordamos una tercera cosa que quisiera decir sobre este versículo. Más que nunca hoy, el mundo, la mentalidad del mundo es como Pedro. Es el mundo entero el que en cierto modo llama a Jesús aparte, le dice, Señor, esto no, esto de la pasión, del sufrimiento, de la muerte, no, por favor, no. No puede ser así. Hablemos mejor de un Cristo solo resucitado, de un Cristo hermano y amigo, de un Jesús predicador de la paz, pero no hablemos de la pasión. De hecho, es muy común escuchar este razonamiento, ¿no? Uy, ¿por qué tienen ahí un Cristo crucificado? No me gusta ver a Cristo crucificado, prefiero que tengan un resucitado bonito, ¿no? Más allá de que es hermoso tener una imagen del resucitado, por favor, por supuesto que sí. Pero es importantísimo recordar dentro del conjunto de la vida de nuestro Señor que la pasión ocupa un lugar fundamental. Es importantísimo predicarlo así, y es importantísimo decirlo así. Y es importantísimo como trabajar por disipar esa mentalidad según la cual no hay que hablar nunca de los sufrimientos de Cristo, porque qué feo verlo ensangrentado. Porque entonces no comprendemos el sentido de la vida del Señor Jesús. Entonces no comprendemos por qué ha venido a estar con nosotros y el sentido de su pasión, pero sobre todo no comprendemos nuestros sufrimientos cuando llegan. Entonces todo el mundo le reclama al Señor porque llegan los sufrimientos y nos olvidamos que Él está en la cruz. Por supuesto que no termina en la cruz, que está resucitado. Y por supuesto que hay que hablar de la gloriosa resurrección sin la cual nada se entiende, pero no debemos nunca olvidar la cruz. Sin cruz no hay gloria, sin cruz no hay resurrección. Bueno, entonces Jesús comienza a decir a los discípulos, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir opisomu detrás de mí, y da, como sabemos bien, 3 condiciones. Que renuncie a sí mismo, es decir, que no se ponga en primer lugar, que tome su cruz y me siga. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario renunciar a uno mismo. Uno no puede ponerse en primer lugar. Uno no puede ponerse como la cosa más importante en la propia vida. Parece absurdo, pero Jesús me explica luego por qué. Y es necesario cargar la cruz. Todos tenemos cruces, todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas y dolores. Pero es necesario, imprescindible, que nosotros sepamos ofrecer esos sufrimientos y dolores al Señor con todo nuestro corazón. De hecho, es interesantísimo cómo esta verdad se conecta con la segunda lectura de este domingo. La segunda lectura de este domingo, una lectura preciosa, ¿a qué nos invita? San Pablo dice en el capítulo 12, versículo 1, los exhorto, hermanos, a que ofrezcan sus cuerpos, sus vidas, como hostia viva, santa y agradable a Dios, como theusían, como ofrenda, como víctima viva, tzosan, viviente, santa y agradable a Dios. ¿Qué significa ser santo? Significa saber ofrecer la propia vida, ponerla junto al altar, cada cosa que hago. Lo que hago por Dios, pero también lo que hago en mi trabajo, lo que hago en mi familia, cuando manejo, cuando estoy en la metrovía. Ofrecerlo a Dios como hostia agradable a Él. Ese es el sentido de la santificación humana. Y ahí me encuentro con Cristo en la cruz y comprendo por qué es necesario que el Señor padezca por nosotros. El siguiente versículo dice Jesús, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Entonces es la paradoja cristiana. El que piensa en sí mismo, el que no se niega a sí mismo, ese pierde la vida. Porque pierde el sentido de la vida al ponerse él en primer lugar. Pero el que gasta su vida por Cristo y los demás, ese la encuentra.
Y finalmente aquello que no debemos olvidar nunca, ¿no? ¿De qué le serviría a un hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Si lo tengo todo, pero no tengo a Cristo, no tengo nada, no tengo mi vida, no tengo la paz en esta tierra y sobre todo, es lo más importante, no tengo el pase, por así decir, para la vida eterna. Porque la vida eterna es una proyección de esta vida que yo acepto aquí en la tierra. Si yo vivo una vida de comunión con Cristo, mi vida eterna será la proyección de esa vida gloriosa de amistad con el Señor Jesús y mis hermanos. Si yo me cierro a ese amor, la vida eterna será tristemente proyección del egoísmo y de la cerrazón y del dolor que el egoísmo trae consigo. Queridos amigos, que veamos la cruz de Cristo, que comprendamos el evento de nuestro Señor, centralizándonos en su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, y que así lo prediquemos a todos. Que Dios los bendiga.